Educación inclusiva a nivel nacional, convenciones, movimientos, declaraciones y políticas. Tenemos un concepto breve de la educación inclusiva, que es un proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, también de parte de la cultura, las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación, lo cual implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubra para todos los niños de tener una mejor educación para todos. La UNESCO ha procurado formular principios orientados en una de sus conferencias sobre la educación. En 1960, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación y la educación. Lo cual presta asesoría técnica a las organizaciones de las personas con limitación visual para que ejerzan su participación ciudadana en las diferentes instancias democráticas, lo cual ayuda a la formulación de los planes de desarrollo tanto político como social, prestar esa asesoría, esa asistencia técnica y ese acompañamiento. También tenemos que en 1989 la Declaración de los Derechos del Niño reconoce el recibir el derecho de todos los niños, recibir una educación sin discriminación. En 1990 la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos promueve la idea de que la educación inclusiva mediante una educación básica la puedan recibir todos. En 1993 las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que promueve la idea de la integración en el campo de la educación. En 1994 la Declaración de Salamanca y en el marco de la Acción para las Necesidades Educativas Especiales estipulan que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas, entre otros, lo cual deben acoger a los niños con discapacidad y niños bien dotados, niños que viven en la calle o que trabajan, o niños que tienen poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos. También tenemos que en 1994 la educación encierra un tesoro dirigido a los Jacques Delors que postula 4 principios y propósitos de la educación, en el cual el último de ellos aborda directamente a la cuestión de la inclusión, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a vivir juntos. En el año 2000, el marco de acción del Foro Mundial de la Educación y los Objetivos del Desarrollo del Milenio exige que todos los niños tengan acceso a la educación primaria obligatoria y gratuita. En el año 2001, la UNESCO inicia el programa emblemático de la educación para todos, sobre el derecho de la educación de las personas con discapacidades hacia la inclusión. La educación de la población con discapacidad, la educación institucionalizada y masiva como la conocemos hoy en América, es un invento reciente del siglo XXI y está ligada principalmente a 2 movimientos, uno que es civilizatorio y otro que es el liberador. En el capítulo 2 del decreto del 2082 del 1996 se explica que los establecimientos educativos que atiendan a las personas con limitaciones. En la resolución 2565 del 2003, en el artículo 9 se promulga frente a las formulaciones de los docentes, los departamentos, las entidades territoriales que certifican y orientan y apoyan a los programas de formación. Desde los movimientos, la educación se perfila como un ejercicio de seguimiento y control que hace énfasis en aquellas personas que encontramos desprotegidas, que se encuentran en riesgo de una mala formación, privilegio y actos de beneficios a un ejercicio altruista y de buena voluntad para con el otro.
El movimiento libertador es un proceso de resolución francesa que es el más importante para la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que entienden la educación como un bien que permite a los sujetos acceder al mundo social con conciencia, posibilidades de apertura para tener un buen bienestar. Dentro de las políticas, en el capítulo 2 del decreto 2082, se explica un poco de cómo apoyarán a los programas de formación permanente o de servicio de docentes de las instituciones que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta los requerimientos pedagógicos de la población de acuerdo con los planes de mejora en la parte institucional o en el plan territorial de la formación. También tenemos que las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 24 se dedica especialmente a la educación con ausencia de discriminación, igualdad de oportunidades, una asistencia de educación inclusiva a todos los niveles de educación primaria inclusiva, enseñanza a lo largo de la vida, con miras de desarrollo plenamente en el potencial humano y el sentido de dignidad, y las miras a desarrollar ese potencial, esa autoestima y a reforzar el respeto de los derechos humanos. Las libertades fundamentales y la diversidad humana desarrolla al máximo la personalidad y talento, creatividad de las personas con discapacidad. Hacer posible que estas personas con discapacidad participen de manera efectiva a una sociedad libre. En el 2008, la Conferencia de la Educación Inclusiva, El Camino hacia el Futuro, celebrada por Ginebra en el torno a la inclusión educativa, que UNESCO propone de relieve la estrecha relación que existe entre la educación inclusiva y el cumplimiento de los objetivos del milenio. En el 2007 se reafirmó que el logro de los objetivos supone llegar a esos niños que han estado excluidos de las posibilidades de la educación básica, lo cual concluye que una educación de calidad, en consecuencia una educación inclusiva, ya que propone velar por la participación plena de todos los educandos con independencia de su sexo, condición económica o social, origen étnico o racial, situación geográfica, necesidades especiales de aprendizaje, edad o religión. En el 2011, en la Conferencia de Educación en el Mundo, aborda todos los temas educativos en clave de oportunidad para extender y promover el aprendizaje a los programas de preparación para la vida activa del joven, del adulto, y aumentar el número de alfabetizados, lograr la igualdad entre los géneros y mejorar la calidad de la educación.